Yo quería que me cuentes o nos cuentes lo bueno, lo malo y lo feo de la vela. Si ya quieres pues uno nuevo de caja, pues te puede costar $6.000, $7.000, ¿no? Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Otro domingo aquí en la sudadera mostrándoles lo más bonito del Perú, que son los deportes. Y acá estamos con Renzo, que tenemos un deporte que no lo hemos tocado hoy día. Y es un deporte que a mí me encanta porque es un deporte acuático. Y a mí, aunque no los practico, me fascinan los deportes acuáticos. ¿A ti, Renzo? Sí, me encantan. Yo creo que uno de mis elementos o uno de los elementos en los cuales me siento más cómodo es el agua, y precisamente pues hoy vamos a tocar un deporte que tiene mucha relación con este hermoso elemento. Además, otra cosa que me gusta es porque siento que es un deporte que agarra esta adrenalina que a mí me fascina. Una de las cosas que a mí me fascinan del deporte es sentir adrenalina, es sentir esa velocidad, esa adrenalina. Y creo que ese es un deporte adrenalínico, ¿no es cierto? Sí, considero lo mismo. Y para tocar el tema un poco más a fondo está con nosotros un gran invitado. ¿Quién nos acompaña? Está Alex Zimmerman, que es el presidente de la Asociación de Veleristas Laser del Perú y también es un gran exponente deportista nacional en la vela. Entonces vamos a conversar y nos vamos a enterar de todo lo que es alrededor de la vela. Si ustedes no conocían la vela, hoy día la conocen y van a salir de acá directo al mar, literal. Bienvenido. Mañana hacen vela. Bienvenido. El micrófono. Se le cayó el micrófono. Sí. Qué bueno que se te caiga el micrófono y no se te caiga otra cosa. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, Consti y Renzo. La verdad que es un placer estar acá y promover uno de los deportes que más logros le ha traído al Perú en los últimos años, tanto en Juegos Panamericanos como Juegos Olímpicos. Tenemos la primera medalla después de 36 años, gracias a Stefano Peschiera, que la obtuvo en París. Y en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 también nos fue extraordinariamente bien. O sea, la verdad que la vela es uno de los deportes que más medallas de oro, de plata y bronce está trayéndole al deporte peruano, y es un deporte aún poco conocido, ¿no? Claro, y sin embargo tenemos, como dices, nuestra medalla olímpica, ¿no? Así que es. eso es, para un deportista es lo más grande que existe, y para un país en el deporte estar también. en las Olimpiadas ya es todo un mérito, pero encima ganar una medalla contra todos los países, y sobre todo los países desarrollados que invierten tanto en el deporte, y en el Perú se invierte tan poco todavía, o sea, por obvias razones, pero ahí estamos luchando en las ligas mayores. ¿Crees que yo siempre, a veces en las reuniones del Panatlón, escucho mucho del deporte de vela? Sí. Porque, bueno, el Panatlón Club es un club donde hay muchos deportistas, muchas personas que practican. Nosotros sobre todo predicamos el juego limpio. Siempre escucho comentarios de vela. ¿Crees que la vela, porque muchos de ellos que los han practicado hace muchos años, ¿crees que la vela tuvo su época de oro y ahora con los logros que están habiendo, esta época nuevamente está regresando? ¿Se podría decir eso? Yo creo que no había ninguna época comparable con la época actual. El Perú comenzó a destacar en vela a partir del Optimist, de los chicos, que es el semillero. El Optimist es para niños de 7 a 15 años, es como una pequeña tina con una vela. Ahí empiezan a navegar, esa es la cantera de toda la vela, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Y tuvimos una generación dorada que ganó el Campeonato Mundial por Equipos en el 87 en Irlanda, en el 88 en Martinica y en el 89 en Portugal. 3 años consecutivos. O sea, la primera vez nadie se lo creía, ¿no? Y decía, pucha, esto fue suerte, ¿no? Una en un millón. Pero luego los peruanos lo repitieron 2 años consecutivos subsiguientes. Pero nunca, por ejemplo, habíamos obtenido medallas en Juegos Panamericanos. La primera medalla la obtuvo justamente mi hijo Alexander en Río, en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro en el 2007. Fue una medalla de plata.
Y de ahí no volvimos a obtener medallas hasta Santiago 2023. Y en Santiago 2023, en aguas chilenas, Perú obtuvo 2 medallas de oro y una medalla de plata. Y pudimos haber tenido una tercera de oro con María Belén Basso en windsurf, pero lamentablemente pues tuvo una descalificación por una mala partida y se perdió la chance de obtener esa medalla. Wow. Y hubiéramos sido los top en el medallero contra Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil. Esas cosas que pocas veces se dice, pero Santiago 2023 marcó... un hito en la historia deportiva de la vela. O sea, la verdad nos fue muy difícil. Inclusive en Lima 2019, cuando nosotros fuimos anfitriones y los Juegos Panamericanos en la modalidad de vela fueron en Paracas, solamente obtuvimos 2 bronces. Nunca habíamos obtenido un oro. Y en Santiago obtuvimos 2 oros, ¿no? 2 oros contra competidores muy fuertes, ¿no? Y contra países muy fuertes. Sí, Alex, yo quería ir un poco más atrás, ¿no? Considerando incluso... digamos que el hombre, desde que ha sido hombre, desde el origen de la humanidad, siempre ha tenido esa necesidad de surcar los mares y explorar un poco las aguas. Sí, claro. Porque tenemos eso en nuestros genes, ¿no? Esas ganas de enfrentarnos hacia lo desconocido. Y trayendo esas ganas un poco al presente, yo quería que nos cuentes, Alex, ¿cómo surge esto en ti? ¿Cómo es que de pronto surge en ti la necesidad de subirte a un barco, a un bote, a una vela y... Tú sabes, Renzo, o sea, en eso. Nosotros en el Perú no sabemos que, o sea, no apreciamos que tenemos 3.000 kilómetros de costas y los peruanos antiguos surcaban el Pacífico y llegaban a Tahiti, llegaban a Hawái, y si tú ves, hay similitudes. Alex Hughes Jr., que dio la vuelta al mundo con su papá hace muchos años, va a volver a dar la vuelta al mundo en un velero, una circunnavegación, sale en 2 semanas. Y él está llevando una balsa peruana, porque quedan muy pocas balsas a vela en el Perú. Es una tradición que se está perdiendo lamentablemente, pero lo que quiere demostrar es que a los lugares a donde va a llegar hay pruebas científicas de que hubo una conexión entre las culturas pre-incas y incaicas inclusive, con las islas del Pacífico al otro lado, que casi... Es cierto, se dice mucho que Pachacútec incluso era un gran navegante, ¿no? Y que iban en búsqueda del espóndilus, me parece, que es una de estas como ostras, ¿no? Que se utilizaban para comercializar incluso con otras culturas, ¿no? Sí, la cabecera del BAP Unión, nuestro buque escuela vela, es Yupanqui. Ah, sí, mira. Es Yupanqui, es hecho por una escultura peruana. Qué increíble. Y eso... Y representa a los peruanos que surcaban los mares y se atrevían a enfrentar esto, ¿no? Que es lo desconocido. Y trayéndolo un poco al presente, en tu caso, ¿cómo nace esto? Mira, viene de familia. Mi papá, desde muy chicos, desde que tengo uso de razón prácticamente, estoy en un velero. Con mi hermano, mis sobrinos, mis hijos, los nietos de mi hermano, todos practicamos vela. Todos mis 4 hijos son practicantes de vela. ¿Es Sofi? Que acaba de ganar. Sofi es la última. Acaba de ganar también, ¿no? Ganó en el Centro Sudamericano de Ilca, de veleros Ilca. Ahí está. Ahí está tu hija, mira. ¿Sí? Campeona sudamericana en el 21, parece. Sí, sub-21, esa es la categoría sub-21. En realidad el campeonato lo ganó, primero y segundo fueron argentinas, pero en la categoría sub-21 lo ganó Sofi. ¡Qué trome! Bueno, entonces, regresemos. Con toda tu familia siempre ha sido un deporte que de trayectoria familiar. Sí. O sea, naciste en una vela. Sí, nací en un velero. Así como yo nací en una bicicleta. Como Moisés. Como Moisés. Como Moisés, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es un deporte apasionante, como lo dices, y claro, tenemos una costa un poco desperdiciada, 3.000 kilómetros de costa. Tenemos ventajas competitivas, o sea, como un país tan chiquito en número de veleristas y de timoneles,
puede competir y lograr medallas en el circuito olímpico internacional y en los campeonatos mundiales. ¿Y a qué se debe eso? Porque tenemos una ventaja competitiva gigantesca. O sea, de aquí a Chorrillos es media hora. Ahora que había tráfico me he demorado un poquito más, porque vengo justamente de navegar 3 regatas hoy en el mes internacional de la vela. Pero, o sea, tenemos esa gran ventaja de que Lima es una de las pocas ciudades grandes del mundo que está frente al mar. En capital. Son una de las pocas capitales que tiene mar. Entonces, y bueno, mira, tienes La Punta, que también es una excelente cancha de regatas, y después tienes una de las mejores canchas de navegación del mundo. O sea, cuando los extranjeros vienen a Paracas y ven esa cancha, se quedan boquiabiertos. Dicen, qué maravilla, ¿no? Que Paracas tiene sol los 360 días del año y tienes viento. No sé, los 360 días habrán 4 días o 5 días donde no hay condiciones de viento para navegar, pero eso no ocurre en ninguna parte del mundo, ¿no? Y es un lugar privilegiado. La verdad que somos un país privilegiado en muchas cosas, pero lo sabemos explotar poco todavía, ¿no? Y ese es uno de los grandes desafíos y retos de la Federación de Vela y de las autoridades del deporte para seguir promoviendo los deportes náuticos, porque no solamente somos fuertes en vela, sino también en surf, lo hemos visto, ¿no? Somos, entonces, ya el IPD, el presidente del IPD. Pádel también. En pádel, surf, sí. Y tenemos los peruanos eso en nuestro ADN, ¿no? Claro. Esa predisposición a sobresalir en los deportes acuáticos, es algo que viene ya con nosotros, ¿no? Que lo hablamos en programas anteriores también. Pero, y no solamente eso, porque como somos un país con 3.000 kilómetros de costa, podría practicarse más al sur, más al norte, todo el todas Perú, partes. en todo el Perú. En el norte hay sitios maravillosos para navegar, y sería lindo. ¿Qué condiciones, por ejemplo, aparte de mar, qué condiciones tiene que tener para navegar, o sea, para que sea así tan maravilloso? Sí, aparte del agua. Sí, tienes que tener una playa, una bahía cerrada, o sea, mar abierto. En Conchán tú no puedes sacar un velero, porque las olas te revientan encima y te rompen el bote. Pero, o sea, Ancón, Chorrillos, Paracas, yo diría Máncora, por ejemplo. Claro. Hay un montón de sitios donde se podría practicar a vela. Tienen que ser bahías cerradas para poder salir seguro con la embarcación por la playa, que no tenga olas reventando, porque lo que le gusta a los surfers, o sea, nosotros, olas reventando, es muy difícil sacar la embarcación al agua, ¿no? Y tiene riesgos. Pero somos un país náutico por naturaleza, ¿no? Y la otra ventaja, no solamente tener 3.000 kilómetros de costa y de mar, sino que tenemos un clima súper benigno. O sea, nosotros podemos navegar aún en julio, en el peor invierno, en el más frío. Simplemente te pones una casaca, una wetsuit, algo un poco más grueso, y puedes salir a navegar. Claro, porque no tenemos nieve, no tenemos esas lluvias torrenciales. No, sal tú a navegar en Alemania o en Gran Bretaña en invierno, no salen a navegar. Yo me imagino que esos deportistas se moverán a otros lugares. Claro. O sea, es mucho más costoso. Nosotros nos tenemos que mover, si queremos sol, a Paracas. Sí. O sea, 3 horas. Sí. Porque ahora con la... Mira, yo lo he hecho a Paracas en bicicleta. ¿No? ¿Sí? ¿Lo has hecho? No, todavía no. He ido hasta Chincha, pero de ahí a Chincha... Son 200 kilómetros a Chincha, claro. Entonces de ahí a Chincha... Me faltan 50, o sea que es un par de horitas más. Ahí nomás. Sí. Y volviendo un poco al tema del núcleo familiar y esta tradicionalidad que te permitió acceder a la vela, cuando se dieron estas medallas en Santiago, también se dio una polémica que seguramente tú también conociste, que fue que se decía que no era la vela un deporte de fácil acceso, ¿no? Se hablaba mucho de democratizar el deporte, pero claro que acceder a la vela es un deporte, pues, para algunos cuantos, era un poco lo que se comentaba, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? Sí, en verdad tiene varias aristas. En las Olimpiadas se corren 10 categorías de veleros. La categoría en la que ganamos la medalla, digamos, es la más asequible y la más numerosa a nivel mundial, que es el Laser. Es un barco relativamente económico, no es una inversión muy grande como los catamaranes, estos que se levantan en el agua, que foilean.
María Belén Basso, que fue diploma olímpico, quedó cuarto lugar a pocos puntos del podio en París. También, o sea, se habla bastante de Stefano, pero hay que reconocer el mérito de María Belén Basso. Nunca habíamos tenido un diploma olímpico en vela, claro, y hemos tenido medalla y diploma olímpico. Imagínate, ajá, las dos en una sola olimpiada, pero porque son de las categorías de vela, de las 10 categorías de vela que habían en París, son las más económicas, ¿no? Tomas de apoyo. Y la verdad que ahí está Stefano, sí, efectivamente, en París, ese es París, ahora último también, ahorita están navegando en Palma de Mallorca, el World Cup de Palma, que es el primero del año. Y ese tipo de embarcaciones no son muy costosas. De hecho, para los Juegos Bolivarianos del 2013 se hizo una inversión, y de ahí quiero empalmarnos con el legado, ¿no? Cuando se hacen juegos en el Perú, es una oportunidad para que el deporte crezca. Cuando se hicieron los Juegos Bolivarianos de Trujillo 2013, se compraron equipos para ponerlos a disposición de los países. Se compraron 20 lasers, se compraron 20 Sunfish, 20 Snipes. Son categorías de veleros distintos, todas muy económicas. Y esos botes todavía los seguimos usando. Y esos botes nos permitieron hacer después, el 2014, un centro sudamericano, después un campeonato mundial en 2015. Ese es el legado que dejan esos juegos deportivos y que también ayudan a impulsar la vela. Y no todos los navegantes son de familias pudientes. O sea, hay gente, chicos y familias que navegan, la sufren, se sacrifican muchísimo para poder estar navegando y estar a nivel competitivo. Y valga la verdad, el apoyo al deporte afiliado ha ido incrementándose a lo largo de los últimos años. Claro. Yo creo que también motivo por los logros nos ha permitido que la federación tenga mayores recursos del IPD. Nunca serán suficientes para mantener elite, pero sí estos deportes que son de bajo costo, que no son veleros muy sofisticados. Tú puedes conseguir un Sunfish por $1.500, $2.000. Si quieres comprarte uno nuevo, más barato que una bicicleta. Claro, bueno, competencia. Si ya quieres pues uno nuevo de caja, pues te puede costar $6.000, $7.000, ¿no? Y lo bueno, yo fui directivo de la federación en los años 90. Nuestro presupuesto anual era 100.000 soles. La justa nos permitía pagar al contador, a la secretaria y hacer y repartir un poco de limosna para los campeonatos internacionales. Hoy día estamos hablando más de un par de millones de soles de presupuesto de la Federación de Vela, y eso nos permite que nuestros timoneles que tienen talento puedan competir y viajar a campeonatos mundiales, a sudamericanos, a campeonatos internacionales en Europa, en Asia. Ahorita están compitiendo 5 peruanos en Palma de Mallorca, en el Princesa Sofía. Así se llama el campeonato de Princesa Sofía, por más que ahora ya es la Reina Sofía, pero ella quiso mantener el trofeo como Princesa Sofía. Es la 54ª versión del Princesa Sofía, imagínate. Wow. Y estamos ahí con representantes. Y hay eso... 1.200 participantes de 54 países y hay 5 peruanos ahí, ¿no? Wow. Y estoy segura que vamos a traer medallas. Sí, es muy probable. Ahora, mencionabas sobre el talento, ¿no? Detectar el talento. ¿Qué tan fácil o difícil es detectar algún timonel talentoso, y ese talento cómo se ve reflejado en el resultado de una competencia? Porque quieras o no, el Sunfish o la vela, depende mucho del medio ambiente, o la embarcación, sí se convierte en la extensión de tu cuerpo, pero dependes, como dice Constanzo, también de las condiciones climatológicas, qué sé yo. Es decir, ¿qué tanto interviene el talento en el desempeño de una competencia, por ejemplo? Sí, en realidad todos los chicos que destacan a nivel internacional
todos han salido de las canteras del Optimis. Es muy raro que algún chico que no haya hecho Optimis pueda después destacar, ¿no? Es como, no sé si... no sé qué... Claro, ya tendría que ser un talentoso extraordinario, ¿no? Un prodigio. Un prodigio, ¿no? Claro. Y eso no existe normalmente. Al final son horas de vuelo, ¿no? Los chicos que empiezan en Optimis 6, 7, 8 años, en las academias de Optimis, de los clubes, de los distintos clubes, navegan muchísimo y aprenden muchísimo, y es un bote muy económico, y los campeonatos de Optimis son multitudinarios, ¿no? Participan 180, 200 niños, algunos más. Y entonces ahí se comienzan a foguear primero en los clubes locales, en los campeonatos nacionales, y después poco a poco van a un campeonato Perú-Ecuador, una Copa del Pacífico, un centro sudamericano, etcétera. Y así vas ascendiendo, ¿no? Todo es por fases. Y ahí se van identificando quiénes realmente son buenos, ¿no? Y los talentos, o sea, Stefano empezó en Optimis, Florencia Chiarella empezó en Optimis, María Belén Basso hizo Optimis en un momento de su vida. ¿Tus hijos también empezaron? Todos, los 4 han hecho Optimis. Entonces, digamos, ahí los identificas, y ya depende un poco de la constancia. Se dice un poco que la universidad en el Perú es el que mata el deporte, porque hay pocas facilidades, y los deportes náuticos todavía no hay ninguna universidad que tenga un deporte náutico. O sea, cuando comentas esto que la universidad mata el deporte, ¿te refieres a concatenar los estudios con la vida deportiva, Sí. llevarlos de alguna manera que no tengas que renunciar a tu profesión para dedicarte al deporte, algo así? Sí. Pero es una buena ventana, porque yo sé que, por ejemplo, hemos tenido chicos universitarios acá de escalada que tenían becas universitarias. Pero mira, nosotros, o sea, la vela trae tantos logros que las universidades tienen que ponerle visa Sí, también. y en los últimos años se ha comenzado a cambiar el chip, ¿no? Mi hijo, te hablo por la experiencia de mi propio hijo, que fue campeón sudamericano, fue subcampeón mundial por equipo, fue medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Río, pero ingresó a una universidad local y era muy difícil compatibilizar los estudios, porque para estar a ese nivel tienes que viajar mucho, ¿no? Entonces, cuando tienes que reprogramar una práctica o un examen, te lo reprograman porque están obligados por ley, pero no necesariamente... no es la misma práctica. No de es hecho, la incluso misma hasta práctica más ni el mismo difícil examen, a veces, ¿no? porque te mandan por Y le ponen más difícil. la recuperación, el finalito que le llaman, ¿no? Exacto, y ¿no? resulta Entonces, ser lo más complicado del mundo y Sí, terminas entonces desaprobando. en vez de... Y al final hizo 1 año y medio, 2 años de universidad en el Perú, y después terminó migrando y pasándose a una universidad en Australia. Se fue al otro lado del mundo. Wow. Que ahí sí le permitía... Y mira, su primer campeonato, que cuando estaba en la Universidad de Australia, fueron unos Juegos Odesur en Chile también. Y tenía exámenes cuando iba a estar en los Juegos Odesur, y fue donde el rector, el decano de la universidad, le explicó el tema, si le podían adelantar los exámenes. Y el rector le dijo, bueno, acá no tenemos la política de adelantar exámenes, pero dime tú, vas a tu comité olímpico y ahí lo tomas tu examen. Y lo miraba, o sea, como diciendo, creían tanto en el deportista, Claro, que podía dar es el otra examen él filosofía. solo, bajo la supervisión del Comité Olímpico del Perú, ¿no? Claro. Es que también es un problema de que yo creo que acá los deportistas, o sea, piensan que ser deportista es poca cosa. Sí, y de verdad... o eres flojo. O es vago. flojo, vago. Cuando incluso ese chip hay que cambiar. Yo creo que ahora va a haber una nueva generación de deportistas, porque ya los papás hacen deporte. O sea, ya hay una generación de gente que ya está haciendo mucho más deporte. Pero muchas veces los papás castigan al hijo quitándole el deporte, cuando el deporte es como un premio, un castigo, un juego, Sí. ¿no? Sí, Y sí. perdemos esa, yo creo que, y comienza a decir, ese deporte, tú ves un chico que hace deporte, es un vago, ¿no? Es Sí. cuando un deportista es una persona disciplinada, es una Así es. persona
que se alimenta bien, es una persona que tiene valores, es una persona que va a traer muchas cosas positivas a una sociedad. No se perguea los fines de semana, no se hace fiestas, Claro. y en verdad es bien sacrificada la vida de un deportista, ¿no? O sea, lo que ha hecho Stefano, o sea, es su tercera Olimpiada, pero... ¿Cuántas cosas no ha hecho? ¿Cuántas cosas ha dejado? ¿Cuántos cumpleaños mis hijos han perdido? Hasta su primera comunión o su confirmación. Terminaron la primera comunión y rápidamente nos tenemos que llevar corriendo, porque era un sábado o un domingo la primera comunión, corriendo a Ancón a una regata, ¿no? Son muchísimos los sacrificios los que corre un deportista, pero lo hace al final por una pasión al deporte. Pero importantísimo que haya tenido pues la guía de sus padres, el sostén de la familia, que de alguna manera apoyó a que hoy... es importante hijo, ¿no? el apoyo familiar. Claro. Porque si no, la prioridad siempre la va a tener la vida profesional, los estudios, etc. Y hay que encontrar el justo equilibrio entre tener un estudio que es importantísimo, pero también la práctica del deporte, y al final lo que tú ves es que los buenos deportistas, que tenemos varios, son personas de bien, ¿no? O sea, son buenos peruanos, son gente inteligente, que contribuye a la sociedad. ¿no? Yo creo que un deportista contribuye mucho a la sociedad y a su entorno, porque un deportista simplemente con su estilo de vida puede contagiar a muchas personas. Es un agente de cambio. Es un agente de cambio. Sí, una persona puede cambiar millones de personas solamente con el ejemplo, y primero comienza contagiando a uno, contagiando a otro. Ese es el mejor virus social que puede existir. Sí, ¿no? Exactamente. ¿No? Ahora, yo quería un poco adentrarnos ya más a lo que es la vela, digamos, el perfil técnico de la vela como deporte, que nos cuentes un poco de qué va esto, uno que no sabe nada de vela, cómo podría adentrarse a este deporte, qué es lo que se califica en una competencia, entrar un poco a esos términos más técnicos. ¿Nos podrías ilustrar, por favor? Sí, o sea, lo ideal es... hay clubes que tienen academias de Optimis. Mientras más temprana edad pueda empezar un chico, el Centro Naval en La Punta, el Regatas Unión, tienen academias de Optimis en el Callao, en Chorrillos está el Regatas, obviamente. En Ancón hay otros clubes, o sea, hay clubes que tienen academias y que fomentan. Y algunos no necesariamente tienes que ser asociado, ¿no? O sea, tú puedes pagar la academia y hacer que tu hijo pueda participar en estas academias. Y como decía, lo óptimo es que empiecen a esas edades, 7, 8 años. La única condición es que sepan nadar. Eso es imprescindible. Por más que vayan con chalecos salvavidas o que es obligatorio, pero siempre la única condición que tienen que tener los chicos es que sepan nadar, ¿no? Alguna época tuvimos pues a una flota de más de 100 chicos en Optimis. A lo largo de los años pues la competencia en las playas del sur, etcétera, ha ido mermando un poco, y en vez de crecer ha decrecido un poco el Optimis, y ese es otro de los desafíos que tiene la vela en el Perú. Pero los chicos que han salido del Optimis han sido muy talentosos, ¿no? Muy buenos, y hemos tenido camadas muy buenas que se han mantenido felizmente practicando el deporte de vela. Entonces tú sugieres que, por ejemplo, etapa 1, ¿no? Acá estamos hablando a alguien que quiere hacer, que quiere empezar en vela. Bueno, lo ideal es empezar desde muy joven en el Optimis. Esa sería la etapa 1. El escenario ideal. El escenario ideal. Estamos hablando del escenario. En la etapa 1, que sería el Optimis. Luego pasan a la B. Podrían pasar a la vela o a otro. Pero la vela, ¿cómo es en sí? Para los que no saben en qué consta, por ejemplo, el deporte de vela. Sí. O sea, yo ya soy buena en Optimis y digo... me gusta la vela. Claro. Entonces ahora, por favor, Alex, quiero irme a la vela. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo es? Claro, porque acá estamos hablando a veces con gente que no conoce, entonces digo, yo quiero ser vela. Sí. Vela, para los que saben, es un barquito donde entra una persona o dos.
No, depende, el Optimist es de la uno, capacidad, ¿no? el Laser es una persona. El Laser es una persona porque es mucho más veloz, ¿no? Pero de ahí viene el Snipe, que es para 2, el Lightning, que es para 3, y ya después ya tienen los veleros oceánicos. Claro, entonces mira, si vamos a ir al Laser, ¿no? Al Laser es para 1, o sea, entonces tengo mi... Pero yo he visto que es muy peligroso, o sea, a veces veo, yo cuando he visto el de París, esto, a veces me pongo como que... Nerviosa. No me puedo nerviosa porque la vela se te puede ir, o sea, te puedes atracar en la vela y se te puede doblar, te puedes quedar abajo. Sí, es cierto, o sea, la participación tiene que ser a través de un club náutico que te dé la facilidad de tener un entrenador en un gomón, le llamamos un Zodiac, un bote de goma, de apoyo, ¿no? Porque por si acaso te voltee, así se llama, o sea, te puedes... el viento te puede voltear el bote, te puedes caer. El Laser o el Ilka ahora es un bote muy inestable, ¿no? Entonces requiere una condición física y una técnica muy avanzada para poderlo maniobrar adecuadamente, ¿no? Además tienes que estar mosca, porque, por ejemplo, no sé... ¿Te imaginas? Yo a veces veo así, tienes que estar mosca, porque yo he visto que se meten hasta... Puch, que hacen hasta malabares. Sí, claro. Y claro, porque tú lo ves en las regatas, y las regatas es un circuito marcado por boyas, donde normalmente parten contra el viento, o sea, en las ceñidas lo llamamos nosotros, y tiene que ir a una boya que está exactamente contra el viento. Entonces el bote no va, un velero no va contra el viento, entonces tienes que ir zigzagueando. Si la boya está allá, tienes que ir con 45 grados del viento. Tienes que saber matemática. No, porque yo me imagino, es como feeling, claro, porque... Tienes que ir poniendo así. Claro, es que no vas a ir calculando con el cuaderno, pero sí sintiendo un poco la... ayuditas, ¿no? Tienes estos instrumentos, me imagino. Tienes una veleta, claro. Tienes lanitas en la vela que te dicen tienes que estar flameando las dos a la vez. Si te abres mucho o si estás derivando mucho, tienes que... ¿Qué es lo peor que te ha pasado en una... Así, lo más... que tú dices, ya... Bueno, Paracas, cuando hay viento muy fuerte, más de 20 nudos, 25 nudos, o sea, se pone muy, muy difícil, ¿no? Ahí tienes que tener una condición física. Y en la clase Laser hay distintos tipos de vela, ¿no? Está la vela Ilka 4, que es la más chiquita, donde los chicos que salen del Optimist pueden probar por la Ilka 4, que es una vela de 4 metros cuadrados, que no es olímpico eso, ¿no? Pero es la transición hacia la vela olímpica. Para la vela olímpica de mujeres es una vela de 5.7, 5.8 metros cuadrados, y para la vela que hace Estefano es de 7 metros cuadrados. Me imagino que por el peso de la persona. Sí, entonces, exactamente. Entonces lo que me pasó fue, yo por mi peso soy más de Ilka 6, la vela intermedia. Y después cuando retomé la vela en Laser, fui a Paracas, armé mi bote con la vela más grande, y lo que sucedió es que me di una revolcada, me volteé 12 veces, la pasé más tiempo en el agua que navegando. Fue difícil hasta que lo puedes dominar otra vez, pero obviamente yo peso 79 y Stefano pesa 86, 87, o sea, los chicos olímpicos están sobre 85, o sea, el peso también es importante. Bueno, obviamente los años, son chicos de 20, 30 años, ¿no? Pero es un bote muy, muy difícil técnicamente y físicamente muy demandante, ¿no? El Sunfish, por ejemplo, es un bote que es panamericano, no es olímpico, pero que es menos demandante en lo físico y es un poquito más lento. Entonces esos botes lentos son más estratégicos y más técnicos. Claro. Entonces, como que mi especialización va más por el Sunfish que por el Laser. O sea, porque además a mi edad, yo soy Grandmaster y compito con chicos de 19, Tú quieres disfrutar 20 el paseo. Claro. Sí, claro. No, yo
me gusta la Pero que competencia. acabas de venir de una competencia. Sí, estamos justamente... Acaba de venir de una competencia. Estamos en el Mes Internacional de la Vela en Chorrillos y tenemos ahí a 160 competidores. ¿En qué países han venido? ¿De todos lados? No, en esta ocasión solamente han venido de Ecuador, de Brasil y de Chile, entiendo que también en Windsor, pero no ha sido tan multitudinario. Lo que pasa es que hace 2 semanas terminó el Campeonato Centro Sudamericano en Paracas. Tuvimos 2 semanas completas en todas las categorías de laser y ahí tuvimos a más de 100 chicos de 8 países de Sudamérica, ¿no? Argentina, Brasil, Chile, Ecuador. Colombia. ¿Y cómo hacen para ir o sea, por ejemplo, ya, yo hago vela y o sea, por ejemplo, y a veces necesito ir a entrenar a Paracas. Hay días, por ejemplo, hay días que se van a Paracas todos en... Sí, normalmente cada clase de veleros están asociados en una asociación de veleros Sunfish, veleros Laser, veleros Optics. Cada uno tiene una asociación y esas asociaciones tienen un calendario anual, ¿no? De campeonatos en Chorrillos, en Paracas, en Ancón y en La Punta. Son los 4 lugares típicos donde se hacen campeonatos. Se trata de hacer campeonatos que no se crucen una clase con otra, ¿no? Entonces, para tener más facilidades y ya con el apoyo de los clubes se transportan los botes a Paracas por tierra y normalmente salen del Yacht Club Peruano, del Club de Regatas Lima, que tiene una filial en Paracas. Y el gran sueño de la vela es tener el centro de alto rendimiento en vela, ¿no? El mismo lugar. ¿Y dónde tendríamos? ¿En Paracas? En Paracas, sí. Claro. Ahí ya está identificado el terreno, la federación lo identificó con la Superintendencia de Bienes Nacionales. Es exactamente el mismo lugar que se utilizó para los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Y el gran sueño de los veleristas en el Perú es tener ese centro de alto rendimiento, así como lo tiene el surf en Punta Rocas, tener nuestro centro de alto rendimiento en Paracas, ¿no? Y tenemos el compromiso de las autoridades del deporte y inclusive de la Sería ideal, sobre todo ahorita que tenemos los Panamericanos. Exactamente. Sería ideal aprovechar eso y que esa, porque cuando hay Panamericanos hay mucho desarrollo en la infraestructura. Sí. Y sería muy importante. Claro, aprovechar el momento para desarrollar este tema, ¿no? Porque además lo que decíamos al inicio, que toda esa infraestructura y todas las velas que se hacen y todas las cosas quedan para que los deportistas... Sí, el legado del que hablábamos. ¿No? Como te dije. Entonces, embarcaciones del 2013 que ya tiene, del 2013, sí. Pues, porque hacen requerimientos. Yo sé que para el velódromo, hablando de velódromo, se pidieron un montón de bicicletas porque muchos competidores decían que habían requisitos de que tenían que tener las bicicletas de una gama especial y se compraron un montón de bicicletas. Un poco lo que nos comentaba. Pasó en los bolivarianos del 2013, ¿no? Yo creo que eso fue... el catalizador de... ¿Y en el de los últimos Panamericanos no se compraron embarcaciones? Eso fue una pena, ¿no? Porque para los Juegos Panamericanos de Lima 2019, los países trajeron sus propias embarcaciones. No hubo una inversión del Estado para comprar embarcaciones. Pero igual debería, porque todo ciclista viene con su bicicleta, pero igual piden que hayan bicicletas, igual debería de haber. O sea, por más embarcaciones que vienen, ¿qué pasa si un deportista no puede traerlas, ¿no? Se daña, ya pierde todo? Entonces sí deberían... Los países normalmente para los Juegos Panamericanos tienen presupuestos altos y ahí venían los contenedores, venía de Estados Unidos con un par de contenedores y ahí tenían todas sus embarcaciones, sus barcos de apoyo, sus camillas de masaje, tenían todo, ¿no? Nosotros nos hemos ido poniendo poco a poco al día, copiamos algún contenedor de estos donde podemos meter las embarcaciones y después que sirva cuando se están usando las embarcaciones como base para los deportistas peruanos, ¿no? Y para Santiago 2023 llevamos 2 contenedores. Y un contenedor que era la base peruana que tiene televisiones donde tú puedes ver las regatas, puedes ver la filmación de las competencias. Wow. Tienes teníamos camillas para
para el fisioterapeuta, porque obviamente después de estar 4 o 5 horas navegando, sobre todo en Claro, windsurf, te contracturas, te cansas un contracturas, poco, tienes que soltar los estar ahí, claro. músculos. Además puedes jalarte algo, ¿no? Que estás todo El el IPD felizmente nos apoyó con fisioterapeutas, con una médica de medicina deportiva, etcétera. O sea, fuimos, la verdad, con todo y Muy los bien. frutos se dieron, Muy ¿no? bien. Pero el contenedor que teníamos era clase mundial, ¿no? O sea, con Alex. poca inversión, porque ese Sí. contenedor nos lo donó el Comité Olímpico. Lo tenía abandonado en el Comité Olímpico, lo pedimos, oye, ¿nos pueden donar ese contenedor? Lo refaccionamos, lo readecuamos, le pusimos pizarras, lugares para poner los implementos deportivos, los aparejos deportivos, los cabos. Tiene miles de cabitos, Qué bien. herramientas, una zona de herramientas. Claro, etcétera. le dieron una nueva vida, ¿no? Claro. Alex, yo te quería preguntar algo. Bueno, se dice mucho que todo deporte tiene su lado oscuro, ¿no? Ajá. Se dice mucho que el deporte, pues, por fuera a veces se ve todo esplendoroso, ¿no? El tema de la vela, pero por detrás de las cortinas pueden estar pasando algunas cosas. Yo quería que me cuentes o nos cuentes lo bueno, lo malo y lo feo de la vela. Lo bueno, lo malo y lo feo. Si tuvieras que, Ya hemos hablado de que lo definirlo, bueno. lo bueno, lo malo y lo feo, en pocas Sí. palabras, ¿no? Lo bueno, me imagino que surcar los mares debe ser espectacular. Yo he tenido la oportunidad de navegar en algún momento. ¿Ya? Es una experiencia única Sí, sí. y de verdad Es me sentí maravilloso. muy dichoso al estar ahí. Entonces cuéntanos un poco lo bueno, lo malo y lo feo Sí. Mira, del deporte de la o vela. sea, lo bueno del deporte de vela es no es prohibitivo, o sea, no es que sea un deporte súper caro, o sea, tú con algo de inversión puedes empezar y después ya con los apoyos que puedas recibir de un club o de una federación puedes ir creciendo y puedes tener logros internacionales, ¿no? Lo malo es, lo malo es que todavía Perú no tiene un peso a nivel internacional, o sea, en las dirigencias, en los World Sailing, que es, digamos, la FIFA de la vela, tenemos poca representación, tenemos solamente dos. El año pasado tuvimos al segundo juez internacional de vela, y después de muchos años tuvimos al primero y claro, cuando vas a una competencia internacional o mundial, siempre tener un juez internacional, a un principal race officer, así se le llama, un oficial de regatas que participe del campeonato, porque todos eran argentinos, brasileros. Bueno, imagino que deben de haber bastantes quejas, ¿no? O sea, ¿es algo subjetivo en la puntuación? No. O sea, hay reglas, hay un reglamento Ajá. de las regatas a vela y cada 4 años con el ciclo olímpico se renueva ese reglamento de reglas a vela y se tiene que cumplir, ¿no? Pero y las audiencias son 5 jurados internacionales, si es que hay un protesto por algún tema de infracción a una regla, y son muy comunes, ¿no? En Paracas hemos tenido un jurado internacional y tuvimos, no sé, pues una veintena de protestas y que se deben a una audiencia, pero ahí es importante, o sea, siempre tener jueces internacionales es importante porque le da más peso al país, ¿no? Claro, o O sea, sea, ahí lo todavía malo está. sería que en cuanto a peso, digamos, dirigencial, el Perú todavía no está a la par de sus contrapartes Claro. internacionales, ¿no? Y cuando vas a un campeonato europeo, no hay o sea, están ahorita en Palma y no hay ningún juez, ni siquiera sudamericano, ¿no? Ajá. Todos Claro. son europeos. ¿Y lo feo qué sería entonces? Lo feo es que a veces en las decisiones hay cupos. Por ejemplo, ahorita son los Panamericanos de Asunción, los Panamericanos Junior. Ajá. En Asunción son en agosto, en pocos meses. Y Perú tiene 16 cupos, el deporte de ILCA tiene 16 cupos en la rama femenina y 16 en la rama masculina. 10 de los cuales, o 9 de esos 16 son por clasificación.
Uno es el país anfitrión, que obviamente tiene la plaza automática, y hay 6 cupos en hombres y 6 cupos en mujeres que los define Pan Am Sailing, que es el Pan Am Sports de la Y vela. pueden ser elegidos, o sea... A dedo. Claro, y nosotros tenemos un deportista, en este caso en particular, que ha hecho todos los méritos para recibir esa plaza Y ha por quedado universalidad y está quedando afuera, ¿no? ¿Qué es ILCA? ILCA es Laser, la clase Laser. Ajá, International ok. Laser Class Association. Ok. Ajá. O sea, quedó fuera por una cuestión, digamos, de dedocracia, ¿no? Una cuestión... Sí, no lo quiero decir así, pero es muy ¿no? subjetivo, ¿no? Sí, por Súper supuesto. Claro, subjetivo. y cuando pasa eso no hay donde quejarse. Es que tenemos poco peso relativo, ¿no? Y las decisiones a veces son, no vienen muy sustentadas, ¿no? Claro. A veces es lo que decimos con los arbitrajes en el fútbol, ¿no? Algo así Claro. como que Sí. te pongan una terna chilena en Entiendo, un partido entiendo. de Perú como Entendemos. Venezuela. Es algo... Es algo subjetivo totalmente, Es algo ¿no? así. Y eso Alex, se ve bastante en los... Pero es deportes, ¿no? o sea, está dentro de la legalidad, ¿no? sí, claro, dentro del Ajá. marco, ¿no? Alex, ahora nos quedan muy pocos minutos. Yo quería que Sí. aproveches tu cámara de repente si quieres lanzar un último mensaje, algo que le podrías decir a alguien que quiere incursionar en la vela o simplemente anunciar algún proyecto futuro, ¿no? Sí, mira... Esta es su cámara. El surf, nosotros hemos visto, es fácilmente practicable en toda la costa de Lima, en el norte, en el sur, por todas partes. El windsurf también puede ser así, ¿no? Hay academias, si uno va a Paracas, hay kitesurf también, es una nueva modalidad de vela, que es olímpica también, pero que todavía está en proceso de desarrollo en el país y el potencial es inmenso, ¿no? Tenemos muchos chicos, muchos talentos que van el fin de semana a Paracas y practican kitesurf. Y no se asusten, o sea, porque sí hay posibilidades de una práctica competitiva de la vela, empezando desde niños, obviamente, acercándose a estos clubes náuticos que existen. En La Punta existen varios, en Ancón, y hay posibilidades de poder practicar este deporte y al final ser un posible sucesor de Stefano Pesquiera o de María Belén Vaso, ¿no? Ojalá tuviéramos varios de ellos en competencia, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, Qué pues monstruo, qué lindo, hemos ¿no? llegado A pues mí me encanta. hemos llegado al final de esta edición. Ha estado con nosotros Alex Zimmerman. Ajá. ¿Qué te ha parecido este episodio? A mí me encanta porque, bueno, a mí me gusta porque a mí siempre yo soy sirena de alta mar. Porque como me dan miedo las olas, yo soy sirena de alta mar. A mí méteme en un yate con mi flotador, yo me tiro en alta mar y soy feliz. Soy sirena de alta mar. Ya, entonces me encanta el deporte, sobre todo me encanta porque tenemos muchos logros y yo siempre he dicho, si tenemos un mar al costado, hagamos cosas con lo que tenemos. ¿Para qué ir? O sea, si la vida te da limones, haz limonada. Y creo que eso tenemos que mirar y sobre todo tenemos que mirar, quitar un poco los prejuicios que hay alrededor de los deportes. Hoy día hemos tratado de hacer eso y de verdad ver el deporte como es y fomentar a la gente que lo conozca, que tenemos, pero están los hijos de Alex, está la chica Vaso, está Estefano, Pesquera. tenemos medalla olímpica, medallas panamericanas. Tenemos no es poca- todo que no es poca cosa, ¿no? Que no es poca tenemos cosa y un palmarés hay que en rescatar este esto, ¿no? deporte. Rescatar esto. Así que estoy contenta por haberles mostrado ese deporte tan bonito, sobre todo en el mar que es tan rico, saladito, que huele hermoso. Además, el mar te deja la piel preciosa y te deja una vibra diferente. Sí. Yo quiero ser, hasta ahora sigo diciendo, y otra vez otro programa que lo repito, quiero tener mi paddle surf para empezar. es una de las cosas que más deseo. Y nada, bueno, gracias por vernos. Estamos todos los domingos a las 11. Somos televisión, estamos en el canal 20 Señal Abierta y en todas las plataformas digitales en YouTube. Si quieres ser parte de nuestro programa, a todas las marcas también si quieren apoyarnos,
Aquí estamos buscando marcas, estamos ¿eh? tratando de apoyar, Buscando auspicios siempre. estamos tratando de apoyar a todos los deportes. Somos creo que el primer canal de Somos televisión, el el único único canal de señal abierta que que fomentamos fomenta el todos los deporte. deportes que no es el fútbol. Así que nada, aquí estamos otro domingo más. Espero que les haya gustado mucho este deporte y vamos a seguir trayéndoles deportes nuevos, deportistas y todo lo que necesitan saber. Gracias por estar con nosotros, Alex. Ha Gracias sido un a gusto ustedes. tenerte. Y bueno, ya será pues hasta una próxima ocasión. Yubi, amo, Yubi.